Mi esposo y otra mujer estaban profundamente enamorados. Tras 2 años de enredo, decidí dejarlo ir y huí del país con el niño en mi vientre. 5 años después, me diagnosticaron cáncer terminal. Al enterarme de que mi exmarido y ella no se habían casado, envié al niño de vuelta al campo, ya que me estaba muriendo. Al día siguiente de mi muerte, Nate finalmente llegó a la puerta de la residencia Cheen. Durante los 5 años que llevaba viviendo conmigo, esta era la primera vez que veía una casa así. El mayordomo notó la inquietud y torpeza del niño. Nate le entregó la carta que había preparado con antelación. Le expliqué la identidad de Nate en la carta, con la esperanza de que la señora Cheen lo aceptara. De hecho, aunque no hubiera dicho nada, cualquiera que viera a Nate asumiría que era el hijo de la señora Cheen. Porque se parece mucho a Ethan. Pero el mayordomo no se atrevió a traer a Nate adentro solo le preparó unos pasteles y agua, lo tranquilizó con dulzura y le pidió que esperara un poco más. Nate obedeció y no preguntó por qué, se sentó tranquilamente en la puerta comiendo pastel. Sé por qué el mayordomo no dejó entrar a Nate, fui yo quien huyó de la familia Cheen. Antes de subir al avión, incluso oí que Ethan había montado en un ataque de ira. Toda la ciudad me buscaba. En realidad, el mayordomo podría haber despedido a Nate sin más. Nadie sabía si Ethan descargaría su ira con el niño al verlo. Estoy muy agradecida de que le haya dado esta oportunidad a Nate. Solo puedo seguir rezando para que Ethan, por favores pasados, acepte a Nate. Me acuclillé con Nate con el alma llevándome. Al poco rato, un coche se detuvo en la entrada. Era Ethan. Vestía un traje gris plateado, sus rasgos eran apuestos, pero su porte era frío como el de un raksasa. De repente comprendí por qué tantas mujeres de familias adineradas se lanzaban a la oportunidad de casarse con Ethan. Además del vasto imperio centenario de la familia Cheen, era más la propia frialdad de Ethan lo que hacía que uno quisiera quitarse la máscara y verlo perderse por alguien. Pero después de vivir con él como su esposa durante 2 años, solo quería huir lejos. Era demasiado cruel y ya no esperaba ser su excepción. Pero esperaba que Nate sí lo fuera. Ethan vio a Nate en la puerta y le preguntó al mayordomo con la mirada. El mayordomo me contó todo con detalle y respeto, y me entregó la carta que había preparado. Tras leerla, Ethan resopló y la rompió en pedazos. Me dio un vuelco el corazón al instante. Nate estaba tan enojado que quería correr hacia adelante, pero el mayordomo lo detuvo, así que tuvo que quedarse quieto y escupir amenazas. ¿Qué derecho tienes a romper la carta de mamá? Me lo pagarás. Ethan evaluó a Nate. Es mi hijo. ¿No es posible que lo haya tenido con otro hombre? El mayordomo no dijo nada. Cualquiera podría decir que era Ethan hablando con enfado. Solo por esa cara, que era exactamente igual a la de Ethan de niño, se podría concluir que era su hijo. Me sentí un poco desesperanzado. Si Ethan no lo reconocía, no podía hacer nada. Al fin y al cabo, ya estaba muerto. Si no fuera por eso, habría seguido viviendo en el extranjero con Nate y nunca me habría presentado ante Ethan. En fin, no te hagas el feo delante de mí. Después de decir eso, Ethan entró en la habitación. El mayordomo se recuperó rápidamente y sonriendo a Nate que seguía allí gruñendo, felicitó al joven amo por su regreso a casa. Ethan acogió a Nate. Esta buena noticia me animó más de lo habitual. El mayordomo ordenó de inmediato que los sirvientes prepararan una habitación y preparó la muda de Nate. Después de estos últimos días de correr, Nate se quedó dormido en cuanto se acostó. Al ver a Nate respirar inconscientemente con la boca abierta y los labios fruncidos, instintivamente quise cerrarlos. Pero me quedé paralizada cuando mi mano atravesó el cuerpo de Nate. La retiré con naturalidad, le di las buenas noches y salí de la habitación. Ethan entró directamente al estudio. Pensé que aún tenía asuntos pendientes de la empresa y me maravillé de que siguiera siendo tan adicto al trabajo. Pero cuando entré descubrí que estaba organizando que investigaran noticias sobre mí. Llevas 5 años sin encontrar a nadie, y hoy puedes entregarme un niño. ¿Qué has estado investigando? Sostuvo el teléfono con las venas hinchadas en la mano, y su tono era extremadamente hostil. Rastreen el origen de esta niña, tienen 3 días, encuentren a Luna y tráiganmela. Si no pueden, renuncien todos.
Me sorprendió que hubiera estado enviando gente a buscarme todos estos años. Pero mi partida había sido planeada y asistida completamente por la familia Xiao, y había elegido deliberadamente una ciudad remota en el extranjero para vivir bajo un nombre falso. Aunque la familia Xiao no contaba con los recursos del clanín, ocultar a alguien no es algo fácil de descubrir. Además, conociendo la personalidad de Ethan, no estaría buscándolo de forma pública y visible. Ethan acababa de colgar el teléfono cuando recibió otra llamada. Era su buen amigo Félix. Un hombre al que le encantaba jugar, un completo playboy. Me enteré de que hoy tuviste un hijo, ya de 5 años. Podía oír a la otra persona regodeándose incluso por teléfono. No esperaba que el señor Ethan fuera tan descabellado, atreviéndose a tener un hijo a espaldas de la familia In, e incluso dejando que alguien llamara directamente a la puerta. Luna, espetó Ethan, es esta mujer. Así que de verdad es tu hijo, pensé que lo era. Es mi hijo. Probablemente estaba embarazada cuando se fue hace tantos años, se escondió durante 5 años y finalmente no pudo contenerse. Quería usar a la niña para ablandarme, para hacerme inclinarme y rogarle que volviera como mi esposa. Ethan se burló repetidamente. Si se atreve a aparecer esta vez, le haré pagar por intentar engañarme. La ferocidad en los ojos de Ethan me apuñaló y no pude evitar retroceder unos pasos. Creía que mi corazón se había entumecido hacía tiempo, pero en ese momento lo sentí asfixiado, como si una mano invisible lo apresara con fuerza. Así que aún me guardaba un profundo resentimiento. Por suerte ya estoy muerto. Espero que esta noticia le traiga un poco de consuelo cuando llegue el momento. ¿Cómo terminamos Ethan y yo en este estado? Quizás el primer paso fue en la dirección equivocada. Como hija ilegítima de la familia Xia, pase lo que pase, jamás debí haberme involucrado con el único hijo de In. Ethan y Clara, la heredera de la familia Xia, crecieron juntos. Clara era distante como una luna blanca y brillante, una pianista que había recibido la crítica de un maestro, conocida en el círculo como una diosa. Todos pensaban que si Ethan se casaba, Clara era sin duda la mejor opción. Pero Ethan retrasó mucho el siguiente paso, ni siquiera se había comprometido. La familia Xia se preocupó. A medida que su fortuna declinaba, necesitaban desesperadamente aferrarse al gran árbol del clanín. Ambiciosos, drogaron a Ethan en un banquete y enviaron a su querida hija Clara a su habitación privada. La familia In era conservadora y tradicional, y seguía las reglas de la generación anterior. Por lo tanto, Clara se convertiría en la esposa de Ethan. Muchos comerciantes adinerados y miembros de la élite presentes en el banquete siguieron mi ejemplo y me drogaron también, con la intención de usar mi cuerpo para congraciarse con un magnate y sacar el máximo provecho de mi condición de hija transgénero. Recuperé la consciencia a tiempo y escapé de la habitación. Pero cuando la droga hizo efecto, entré accidentalmente en la habitación de Ethan. La familia se había enviado a los guardaespaldas lejos deliberadamente para asegurar que todo saliera bien. Para cuando trajeron a Clara, solo oían mis súplicas entre sollozos. Después me insultaron, diciendo que no me detendría ante nada para subir. Clara también fingió estar completamente desconsolada. La familia In sí tenía reglas familiares estrictas, aunque Ethan no estaba dispuesto, bajo la presión de sus mayores, no tuvo más remedio que casarse conmigo. Todos en el círculo me despreciaban y ridiculizaban, y el título de esposa de Ethan se convirtió en el mayor estigma. Pero nada de eso era mi intención. Me negué a casarme, dije que no necesitaba que Ethan asumiera la responsabilidad, nunca hice nada de eso. La señora Xia me abofeteó y me interrumpió. Me señaló con sus largas uñas rojas lacadas y me advirtió que, como una hija ilegítima, casarse con Ethan era una bendición ganada en una vida pasada, esperar obedientemente la boda sería mi mejor destino. Pero ni siquiera hubo boda. Eligieron un día al azar, registraron el matrimonio y me mudé a la casa de los In. Pensé que la familia Xia, como mi familia natal, me ayudaría en cierta medida. Inesperadamente su propósito al concertar mi matrimonio era darle a Clara más oportunidades de estar con Ethan. Clara, mi hermana nominal, me menospreciaba, deliberada o inconscientemente, delante de Ethan, para destacar su noble inocencia. Al principio pensé que me guardaba rencor por usar trucos para casarme con Ethan. Después de todo, lógicamente, era ella quien probablemente tomaría esa posición.
Una vez, tras ver las joyas que Ethan me había preparado para visitar a los ancianos de la familia en el fin de semana, estalló en una diatriba. Dijo que ese puesto le pertenecía, me preguntó por qué aparecía en esa habitación y dijo que debería estar sirviendo al anciano. Solo entonces comprendí que su resentimiento se debía claramente a que no había sido ella quien había usado tácticas para llegar a ese puesto. Le dije la verdad a Ethan, intentando arreglar todo. Ethan escuchó sin levantar la vista, mientras seguía revisando los archivos. Luna, hay que saber cuándo darse por satisfecho. Te he dado más que suficiente. No entiendo por qué sigues atacando a Clara una y otra vez, usando métodos despreciables y ahora intentando incriminar a alguien más. Hizo una pausa, luego levantó la vista y me miró fijamente con una mirada de inconfundible asco. Me das asco. Desde entonces no volví a explicar nada. Que maldigan todo lo que quieran. Que Clara se acerque a Ethan si quiere. Si Ethan es el marido, al menos tendrá comida y ropa garantizadas. A la espera de que Ethan y Clara se casen, nos divorciaremos pacíficamente y aún así recibiré una indemnización considerable. Hasta que descubrí que estaba embarazada. Llamé a Ethan para ver si le importaba este niño. Pero fue Clara quien contestó el teléfono. Había mucho ruido de fondo como en una fiesta. Dijo que Ethan había ido al baño y que podía hablar con ella si necesitaba algo. Colgué. Pensé en ello todo el día. ¿De verdad quiero que un hijo inesperado para todos nazca en un entorno tan complejo? De acuerdo. Ya no quiero verme envuelta en su historia de amor. Redacté el acuerdo de divorcio yo sola y contacté con la señora Xia. Le dije que estaba dispuesto a renunciar voluntariamente al puesto de la señora In, con la condición de que me ayudara a irme y garantizara no revelar ninguna información sobre mí. La señora Xia accedió con mucho gusto. Durante los últimos 2 años, creía haber hecho suficiente para cultivar la relación entre Ethan y Clara, además de desprestigiarme. Después de irme, Clara era la mejor candidata para ser la esposa de Ethan. Después de irme al extranjero, me mudé a un pequeño pueblo y usé mis ahorros para comprar una casita con un pequeño jardín. Nació el niño y lo llamaron Nate. Los 5 años que crié sola a Nate fueron los más felices de mi vida. Si pudiera, estaría dispuesta a vivir así para siempre. Pero el destino no me fue propicio. Tras un desmayo, me diagnosticaron cáncer terminal. No había tiempo para lamentarse. Con solo 2 meses restantes, lo arreglé todo y envié a Nate de vuelta a su país. Cuando volví a abrir los ojos, mi alma seguía a Nate. Quizás sea la única persona en el mundo que realmente me importa. Nate es muy inteligente. Cuando estaba en la escuela, todas sus notas eran excelentes. En su tiempo libre le gusta estirar sus piernitas y estudiar todo tipo de libros, ya sean oscuros o difíciles, en el sofá. Además, su inteligencia emocional era excepcional. Conoció a los vecinos incluso antes que yo, y todos, jóvenes y mayores, lo apreciaban. Había un viejo profesor que se había mudado a la ciudad para concentrarse en su investigación. Siempre que me encontraba, saludaba a Nate y lo invitaba a su casa cuando tenía tiempo. A los 2 días de llegar a casa de los Chen, ya se había ganado el corazón de todos. Los mayores de la familia Chen lo adoraban especialmente y, tras recibir los resultados de la prueba de paternidad, lo mimaron aún más. Excepto Ethan. Cuando Nate lo vio, inmediatamente dejó de sonreír y, de vez en cuando, resoplaba con frialdad. Ethan se interesó. Estos 2 últimos días no ha estado mucho en casa, pero la criada le cuenta con todo detalle todo lo que ocurre. Sabe que este mocoso es astuto, que a menudo se comporta de forma lastimera y negligente delante de los ancianos Chen, mencionando ocasionalmente lo difícil que fue para él y para mí en el extranjero, y cuando otros se compadecen. Él dice con terquedad que está bien. Ordena su habitación con entusiasmo, pregunta a la criada si necesita ayuda y con voz infantil, le dice que puede hacerlo a pesar de su mirada dubitativa, solo para darse la vuelta y caer al suelo, conmoviendo a la criada y terminando sin que nadie le haga nada. Pero en cuanto aparece Ethan, deja de ser tan zalamero, se pavonea y arremete como un gatito asustado y erizado. Ethan sabía que Nate lo odiaba, sentía mucha curiosidad. ¿Por qué me odias tanto? Sabes que soy el jefe de familia, así que enfadarme no te sirve de nada. A Nate le sorprendió que Ethan no se alejara esta vez, sino que le hiciera esa pregunta.
No bajó el tono de su irritabilidad y respondió con cautela, ¿y qué? Intimidaste a mamá y rompiste su carta. No te cae bien mamá, y tú tampoco me caes bien. Eres una mala persona. Aunque sabes que si haces esto es muy probable que te eche. La abuela no te dejará hacerlo. Ella te regañará. ¿Y qué si me regaña a mí? Soy su hijo, al final me perdonará. Ethan levantó una ceja. ¿Ese es tu objetivo, complacerlos? ¿Eso te enseñó Luna? Soltó una risita inescrutable. Nate se apresuró a explicar, no es culpa de mamá, lo hice yo. Ahora tengo que darme prisa en explicarlo. Ese tipo de táctica es sin duda el truco habitual de Luna. Usa menos esos pequeños movimientos de ahora en adelante. Si Luna quiere volver, deja que confíe en sus propias habilidades, no dejes que te use como guía para todo. Como madre no está en condiciones. Los ojos de Nate se enrojecieron. Cállate. Vete, no puedes hablar así de mamá. No me sorprendió para nada que Ethan dijera eso. Siempre me ha visto así. Desde que entré en su habitación por casualidad, me tildaron de intrigante. Cada movimiento que hacía tenía un significado diferente. Él era igual, su desconfianza infundada fue desgastando mi entusiasmo poco a poco. Pero nunca imaginé que la impresión que tenía de él se proyectaría en Nate. Después de que Ethan se fuera, Nate se quedó solo en el mismo sitio durante un buen rato, mirando hacia donde se había ido Ethan. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no caían. Me acurruqué frente a él, imaginando que podría abrazarlo como antes. Una y otra vez me quedé con las manos vacías. Me empeñé en intentarlo una y otra vez. Pero no puedo. Nate, mamá no puede. Mamá ya no puede ser como una madre normal y verte crecer. Empecé a dudar si enviar a Nate de vuelta era realmente la decisión correcta. Al final, fue el mayordomo quien convenció a Nate de volver a su habitación. Nate se tiró en la cama y empezó a llorar a gritos. Mamá, te extraño. ¿Por qué no viniste a recogerme? Odio este lugar. Odio a papá. No es mi padre en absoluto. Mi padre jamás le hablaría así a mamá. ¿Por qué odia tanto a mamá? Yo también lo odio. Mamá, ¿ya no me quieres? No me quieres. Nate. Después de que Nate regresó al país, se comportó de forma muy agresiva. Hasta ahora se había derrumbado por completo. Quizás en su corazón aún esperaba que Ethan fuera ese padre. Por eso le dolió tanto lo que dijo Ethan. Nate lloraba mientras hablaba, ya fuera diciendo que Ethan era una mala persona o que me extrañaba. Me senté a su lado y le respondí línea por línea. Sí, es una mala persona. Nate es tan bueno, ¿cómo es posible que mami no te quiera? Yo también lo odio, no lo amo, amo a Nate. Nate es el niño más adorable, más sensato y más obediente del mundo. Si no nos gusta, no nos quedaremos. Espérame a que lleve a Nate a casa. Mientras hablaba, Nate se quedó dormido. Con una gran burbuja de mocos. Murmurando, quiero proteger a mamá. En el extranjero. Debido a su atractivo físico, los jóvenes extranjeros solían silbarlo en la calle, diciéndoles a quienes estaban a su lado, con un tono extraño y exagerado, que habían visto una belleza deslumbrante y con mucho busto. Mientras hablaba, incluso usó gestos para indicar el tamaño. Varias personas rieron con complicidad. Luego se acercaron lentamente y me preguntaron si necesitaba ayuda. Mientras hablaban, sus manos y pies intentaron tocarme de forma muy sucia. Aún no había reaccionado cuando Nate se adelantó y se paró frente a mí, advirtiéndoles que hablaran con más respeto. Al final, los hombres fueron abatidos por mi gas pimienta y mi pistola eléctrica. Fui a casa y preparé una mesa enorme de comida deliciosa como premio para Nate. Nate es muy sensato. Precisamente por ser demasiado sensato, no me atrevo a decirle la verdad. Tras enterarme de que mi vida había entrado en sus últimos 2 meses, la primera decisión que tomé fue enviar a Nate de vuelta a su país. Al fin y al cabo, es hijo de Ethan. Ethan y Clara no se casaron después de mi partida. Así que Nate es el único hijo de Ethan. Por su parentesco, él protegería a Nate pase lo que pase mientras crecía.
Para evitar que Nate se asustara, durante 2 meses le conté muchas cosas de mi país. Le dije que su padre era muy admirable, muy rico y que lo cuidaría bien. Busca fotos en internet y preséntaselo con antelación a la familia Chen. Papá es genial. De ahora en adelante Nate puede tener lo que quiera. ¿No viene mamá con Nate? Me quedé en silencio un momento, luego bajé la cabeza y me sequé rápidamente las lágrimas que me asomaban por las comisuras de los ojos. Después levanté la vista como si nada hubiera pasado y dije con una sonrisa, claro que mamá volverá, es solo que mamá todavía tiene cosas que atender aquí. Cuando termine, iré a buscar a Nate, ¿de acuerdo? Bueno. Mamá también es genial, por muy genial que sea papá, no es tan genial como mamá. Poco después de despedir a Nate, mi condición empeoró rápidamente. Dejé este mundo 10 días antes de lo esperado. Ethan y Nate están completamente enfrentados. Solían aparecer en el mismo plano. Ahora Nate insiste en no aparecer en la misma escena que Ethan. La casa, que antes estaba animada gracias a la presencia de Nate, quedó en silencio al instante. Una llamada rompió el silencio. Era de la escuela de Nate. Dijeron que Nate había herido a otro niño en la escuela. El mayordomo, secándose el sudor frío, llamó apresuradamente a Ethan para informarle. El rostro de Ethan se enfrió en cuanto contestó el teléfono y le ordenó al conductor que fuera a la escuela. Vi cómo se ensombrecía la expresión de Ethan y tuve un mal presentimiento. Hoy era el primer día de Nate en la escuela tras volver al campo, por supuesto, lo seguí y, como era de esperar, vi toda la escena. Eran esos chicos del otro lado de la calle jugando bruscamente mientras rodeaban a Nate con sus voces claras y infantiles repitiendo, «Soy una zorra, te robé a Ethan, te di a luz, cabrón». Las palabras eran tan crueles que costaba creer que salieran de la boca de un niño. Al principio, Nate simplemente lo negaba. Después el niño cabecilla se impacientó. Empujó a Nate y dijo que había oído a su familia decirlo con sus propios oídos, era cierto. Nate estaba furioso. Rápidamente tiró al niño al suelo y ambos forcejearon. Nate era claramente mucho más fuerte que el niño. Al poco tiempo lo golpearon hasta que le dejaron la cara magullada e hinchada. Los niños que estaban cerca, aterrorizados, corrieron a buscar a la maestra. En cuanto la maestra llamó, supe que Nate se había metido en problemas. Corrió a ver a Ethan y efectivamente estaba de muy mal humor. Intenté explicárselo, pero no me oyó ni una palabra. Para cuando Ethan llegó a la escuela, la madre del otro niño ya estaba allí. Era una pariente forastera de la familia Xiao. Señalaba a Nate y hacía comentarios. Nate mantuvo la cabeza gacha, con los labios fruncidos en señal de agravio. Al ver llegar a Ethan, pareció gratamente sorprendida. Inmediatamente Ethan le dio una fuerte bofetada. Su cabeza estaba ladeada y su mejilla se puso roja al instante. Grité, ¿estás loco, Ethan? Nate se quedó atónito. Ethan parecía muy disgustado. ¿Ni siquiera has estado fingiendo unos días antes de revelar tu verdadera naturaleza en la escuela? De tal palo, tal astilla. ¿Puedes dejar de causarme problemas? ¿De verdad crees que la familia te protegerá para siempre? No importa con que te haya lavado el cerebro, Luna, recuerda esto, si no te portas bien, solo puedes irte. Bien, me voy. ¿Crees que quiero quedarme ahí? Fue mamá quien me dijo que esperara a que me recogiera, por eso estaba allí. ¿Quién eres tú para hablarme así, para hablar así de mamá? Nate se giró furioso, y vi un rastro de sangre en la comisura de su boca. Lloraba mientras hablaba, empezaron insultando a mamá, empezaron insultándome a mí. ¿Qué derecho tienes a venir y pegarme? Hizo algo malo, y cuando llegó su mamá, lo protegió. Tú viniste y me pegaste primero. Mamá dijo que me protegerías, pero no es así en absoluto. No eres mi papá. Mi papá no me pegaría. Quiero encontrar un papá que me proteja. ¿Dijeron que te insultaron a ti y a Luna? Ethan aprovechó la clave. ¿Qué dijeron de ti? Llamaron a mamá zorra, me llamaron bastardo. ¿Contento ahora? Si yo soy un bastardo, ¿qué eres tú? Ethan ignoró a Nate, que sollozaba. Miró a la maestra y a los padres, que estaban a un lado con una mirada opresiva.
Los padres forzaron una sonrisa y se adelantaron para explicar cómo iba a entender estas cosas un niño de 5 o 6 años. Él simplemente decía lo que fuera. Nate lloró oyéndolo todo con claridad. Inmediatamente replicó, no me lo estoy inventando. Todos los que estaban cerca lo oyeron. Ethan examinó la zona y finalmente fijó su mirada en el culpable que se escondía detrás de los padres. Revisen la vigilancia. Al ver a los niños retozando en la vigilancia, los padres y maestros se pusieron pálidos. Ethan se burló, qué niño tan ignorante, qué tontería. Nate aclaró el malentendido. Observé desde un lado, inquieto. He visto a Ethan regañar a la gente indiscriminadamente más de una vez. Después de casarme, Clara solía usar su visita como excusa para venir a mi casa. Delante de Ethan se hacía pasar por una hermana mayor, preocupándose por mí y preocupándose por mi bienestar. Pero cuando Ethan se iba, destrozaba todo lo que me había dado, diciendo que no lo merecía. Luego fingió caerse al suelo y cortarse la piel. Cuando Ethan regresó, levantó la parte herida y con cara de lástima, me echó toda la culpa. Le expliqué, pero fue inútil. ¿Qué persona en su sano juicio se haría daño para incriminar a otra? Sobre todo a ojos de Ethan, Clara seguía siendo un hada intacta. Entre un hada y una mujer que salta de cama en cama, a quien creer era obvio. Clara vino a visitarme como siempre, solo que esta vez llevaba un vestido blanco inusualmente sexy, nada que ver con su estilo habitual. Mi intuición me decía que tramaba algo grave. Corrí sensatamente a la cocina, haciendo oídos sordos a lo que pasaba al otro lado de la ventana. De haber sido posible, podría haberme quedado fuera del dormitorio una noche, dejándole su tiempo libre. Pero Clara fracasó. Es mi culpa por no luchar ni competir entonces por entregarte a otro, ese es mi mayor arrepentimiento. Ahora solo quiero cumplir un sueño, ¿y ni siquiera aceptas? Sé más comedido. El grito de Clara llegó desde arriba, seguido inmediatamente por el sonido de una puerta al cerrarse y unos tacones altos bajando las escaleras. Apareció detrás de mí, con los ojos como si estuvieran envenenados. Luna, todo es culpa tuya. Tu madre es una zorra, y tú también. Solo sabes seducir hombres, ¿no puedes vivir sin ellos? Con un zumbido, la cuerda de la calma en mi mente se rompió de repente. Le di un bofetón con el dorso de la mano, no fue suficiente, así que le di varios más. No puedes conseguir a alguien, así que me culpas a mí, porque debería ser yo quien cargue con la culpa. Quería que lo robaras, y cuando fallaste lo drogaste, ¿no era esa tu especialidad? Ahora me culpas por seducirlo, pero ¿no fue obra tuya desde el principio? Clara se cubrió la cara, su expresión de repente se volvió suave y lastimera. Hermanita, lo siento. Yo he admirado a Ethan desde pequeña. No esperaba que fueras así, no puedo aceptarlo del todo. Quizás pegarme te haga sentir mejor. Cerró los ojos como un cordero ofrecido voluntariamente como sacrificio. Sabía que Ethan había venido, pero seguí el principio de aprovecharme siempre que podía. Siguiendo la postura de Clara, estaba a punto de hacer un movimiento. Una mano me agarró. Era Ethan. Me devolvió la bofetada por Clara y me dijo, pídele disculpas. Clara, protegida tras él, lo observaba con ojos triunfantes. No lo haré. Resoplé provocativamente. Si tienes agallas, divórciate de mí. Quiero la mitad de tus bienes. Nate y Ethan llegaron a un punto muerto. Ethan se dio cuenta de que ya había malinterpretado y había ido demasiado lejos. Pero sentía que era humillante rebajarse y disculparse con un niño. Nate sabía que tenía razón y estaba aún menos dispuesto a hacerle caso a Ethan. Se enseñoreaba de la casa en cuanto Ethan se sentía un poco molesto. Se cubría la cara inmediatamente y decía que le dolía. Hacía tiempo que un médico le había tratado la cara, la hinchazón había bajado. Ethan se resignó. Inesperadamente Nate lo tenía bajo control. Me sentí bastante aliviado. Con el poco de culpa que Ethan siente ahora, Nate no se dejará expulsar pronto. Ese día llegó una visita inesperada. Era Clara. Llevaba muchos juguetes caros y en cuanto entró, se sentó tranquilamente junto a Nate intentando pellizcarle la mejilla, pero la esquivó. Su expresión permaneció inalterada,
adoptando un tono amable y tranquilizador. ¿Así que este es el niño que tu hermana escondió durante 5 años? Parece adorable. Soy la tía, tu madre me ha mencionado alguna vez. Estos son juguetes que la tía te compró solo para ti, a ver si te gustan. Nunca mencioné a Clara. Irme con Nate era para escapar de sus peleas. Si no fuera por tener que devolver a Nate, tampoco habría mencionado a Ethan. Pero estoy un poco preocupada. Clara es muy buena ocultando su verdadera identidad. Temía que Nate se dejara engañar por sus encantos edulcorados. Quizás porque madre e hijo están conectados de corazón a corazón, Nate escuchó el deseo en mi corazón. Frunció el ceño y apartó con desdén el juguete que le ofrecí. No los conozco. Dejé de jugar con estos juguetes a los 3 años. Tía, ¿puedes alejarte de mí? Tu perfume es tan fuerte que me arden los ojos. Clara pareció dolida y miró a Ethan. ¿Cómo podía ser así? Ethan estaba sentado a un lado leyendo el periódico y al verlo, se aclaró la garganta. El perfume es un poco fuerte, es normal que no le guste. Clara se sorprendió de que Ethan no la hubiera defendido, y no dejaba de preguntarse cuánto significaba el sol para él. Tras pensarlo un momento, decidió no darle más vueltas. Se alisó la falda y se sentó un poco más lejos. Quizás visité a un familiar en el hospital hoy y me puse demasiado perfume para disimular el olor a desinfectante. Lo siento. Por cierto, oí que hace unos días Nate tuvo un conflicto con uno de los hijos de la familia Sia, y eso te enfureció mucho. Incluso cancelaste varios proyectos con la familia Sia. ¿Hay algún malentendido? Oí que mi hermana menor se llevó al niño al extranjero y vivió allí 5 años. El niño es como una pieza de jade blanco sin tallar, su transformación final depende enteramente de cómo lo pula el escultor. Oí que la razón fue que el hijo de la familia Sia insultó a alguien. Incluso fui a regañarlo como es debido. Los niños no entienden la dureza de las palabras, se merecía el castigo. Pero al final, solo es un niño. Que lo golpearan tan brutalmente que acabara en el hospital y lo expulsaran a la fuerza de la escuela, ¿qué clase de trauma le causaría eso? Clara es de verdad Clara. Con solo unas pocas palabras casuales, escuché a ese, restó importancia a la culpa de su hijo, le echó la culpa a Nate por usar fuerza excesiva e insinuó que yo lo había ordenado. Si fuera yo probablemente me habría negado obstinadamente a explicar o admitir cualquier culpa. Pero se enfrentaba a Nate, un hombre aún más vengativo que yo. Antes de que Ethan pudiera decir nada, Nate habló. Tía quiere decir que está bien que la hija de la familia Sia me insulte, pero, ¿dice que no reconoce que yo también soy hija de tu familia Sia? No lo soy. De hecho, creo que fue demasiado. Nate hizo una pausa y luego cambió de tema. Pueden llamarme bastardo, pero ¿cómo podrían insultar a mamá? Nate es pequeño y aún no entiende lo que significa, pero mamá se sentiría dolida si lo oyera. Tías, la próxima vez insulten a Nate directamente, Nate puede aguantarlo. La sonrisa en el rostro de Clara se desvaneció. Nate continuó, creo que algo que dijo la tía sigue siendo cierto, un niño es como un jade sin tallar, todo depende de cómo lo pula el tallador. Pensándolo así, ¿cómo iba a saber un niño de 5 o 6 años palabras tan groseras a menos que alguien con malas intenciones se las enseñara? Seguro que no tiene nada que ver con la familia Sia, ¿verdad? Nate parpadeó. Clara forzó una risa y respondió, pues sí. Nate la consoló, Ia, no tienes que apresurarte a defender a tu propio hijo. Sí que le pegué, pero un niño no tiene mucha fuerza, y además, su padre ya le había devuelto el golpe ese día. Señaló la cara que había recibido el golpe. Mira, justo aquí, incluso sangró. Unas palabras después, les habían quitado el aliento a ambos. No pude evitar aplaudir y vitorear desde un costado. Tal como lo pensé, mi Nate, qué listo. Ethan, golpeado donde más dolía, mostró una cara como una paleta de colores. Antes de que Clara pudiera explicar nada, le dio la orden de irse. Ella intentó forcejear, Nate, escucha mi explicación. Ethan respondió con frialdad, si no hubieras intervenido, ni siquiera me habría dado cuenta de que eran de la familia Sia. Hasta una niña puede decir esas cosas, seguro que lo has hablado mucho a nuestras espaldas. Vámonos. No vengas más.
Clara se fue con cara de pocos amigos. Al verla alejarse sonreí y me giré, encontrándome con la mirada sonriente de Nate. Clara se fue, ¿y Nate está tan feliz? Verdaderamente madre e hijo. ¿Tan feliz? Ethan también lo notó. Nate asintió con énfasis. Muy feliz, muy feliz. Si mamá está feliz, yo estoy feliz. Jeje, si Nate está feliz, yo estoy feliz. Seguí respondiéndole a Nate, pero sabía que no podía oírme. Inesperadamente la sonrisa de Nate se hizo aún más brillante. Ethan preguntó de repente, ¿es tan buena contigo? ¿Te gusta tanto? Mamá es la mejor madre del mundo, claro que me gusta. Ethan, curioso, preguntó, ¿qué hizo para que te gustara tanto? En su mente yo era una mujer intrigante de pies a cabeza, dispuesta a todo para salir adelante, incluso vender mi cuerpo. De repente un comentario completamente opuesto surgió, lo que lo desconcertó un poco. Ella no hacía nada y sin embargo lo hacía todo. Es una madre torpe, como madre primeriza no hacía nada bien, incluso corría a casa de los vecinos para que le enseñaran a cambiar pañales. Cuando me estaban destetando, era muy inquieta y lloraba noches enteras. A ella no le molestaba, me abrazaba por las noches para mirar la luna y contarme cuentos. La primera vez que fui sola a la escuela, estaba muy preocupada y me seguía a escondidas todos los días. Ella pensó que no me había dado cuenta, pero incluso mis compañeros la vieron, pensaron que era una mala persona y le dijeron a la maestra que la detuviera. Cuando me peleaba y causaba problemas en la escuela, ella entraba, me abrazaba y me decía que no me preocupara. Luego se enfrentó a varios hombres muy altos y los regañó, diciéndoles que no me intimidaran, que sabía artes marciales chinas. Cuando tenía tarea que no podía hacer, le preguntaba. Fingía entender, me decía que me fuera a dormir y que me daría las respuestas al día siguiente. Pero una noche me desperté para orinar y la encontré a la luz de la lámpara frente al ordenador, buscando el significado de cada palabra una por una. Por boca de Nate Ethan conoció una versión de mí, un poco torpe y algo lista, que se esforzaba por vivir en el extranjero. Una versión completamente distinta a la que recordaba. Escuché el resto desde cerca y me cubrí la cara de vergüenza. ¿Por qué las tías del barrio le cuentan todo a Nate? Como madre me siento profundamente humillada. Al principio ustedes dos tuvieron muchas dificultades en el extranjero porque no regresaron. Mi madre me dijo que alguien no quiere que regresemos. Ethan fue considerado. La relación entre Nate y Ethan empezó a mejorar. Quizás se debía a la culpa. Poco a poco él consentía a Nate como un padre. En realidad, si lo anterior no hubiera ocurrido, habría sido un excelente esposo, un excelente padre. Si una mujer se hubiera casado con él de forma normal, le habría brindado a su pareja al menos el respeto y la decencia básicos. Los valores de la familia Chen garantizarían que solo hubiera una esposa, ella. Ella era la única e inigualable señora Chen. Aunque no se amaran, se tratarían con el respeto debido a los invitados. El niño que naciera también sería el único heredero de la familia Chen. Después de todo, en lo que a mí respecta, Ethan aún mantenía unas normas básicas de decoro. Comparada con las otras esposas adineradas, al menos no tenía que andar buscando amantes ni preocuparme por la aparición de un hijo secreto mayor que el mío. Incluso Clara, que siempre se había ofrecido voluntariamente, no tuvo mucho contacto físico conmigo después de casarse. Simplemente no confiaba en mí, no me quería. Pero durante los 2 años que estuvimos juntos, hubo momentos de ternura que me hicieron creer erróneamente que me quería. Tuvimos intimidad más de una vez. Al principio fue por estar borracho. Luego una segunda, una tercera, una cuarta vez. Ethan sí que tenía lo necesario para atraer a muchas jovencitas nobles. Al verlo inquieto y embelesado por mi cuerpo, en ese momento fue como si lo hubiera bajado del altar de un dios distante con mi deseo. Tuvimos momentos de ternura. Fue precisamente por esa ternura que soporté las acusaciones y seguí siendo su esposa. Fue precisamente esta ternura lo que inquietó a Clara. Pensó que él no me amaba. Pero las cosas no parecían ser como ella esperaba. Así que se apresuró a despedirme, temerosa de que Ethan se enamorara de verdad de mí. ¿Pero de verdad me ama? ¿Amarme significaría confiar en un desconocido una y otra vez?
No quería involucrarme en su historia de amor. Así que tras enterarme de la existencia de Nate decidí irme. Como mínimo tengo al Nate más adorable, obediente y sensato del mundo. Ethan anunció públicamente que celebraría una cena este sábado para reconocer oficialmente a Nate como heredero. Mi pánico aumentó. Ethan había rastreado mi paradero. Siguiendo la pista del regreso de Nate al país y dado que la familia se ocultó mi información tras descubrir cuánto le importaba, Ethan se alarmó. Localizó mi trabajo. Localizó el pueblito donde vivía. Localizó el hospital donde me habían atendido. Descubrió que estaba muerto. ¿Qué dijo? Señor, la señora por la que preguntó falleció hace más de una semana. Al parecer no tenía otros familiares, así que la incineramos y la enterramos en el cementerio. Si desea guardar luto, puede preguntar en recepción la ubicación exacta. ¿Te refieres a la señora Luna? Era una mujer verdaderamente lamentable. Tenía un hijo y para cuando le detectaron el cáncer, ya estaba en una etapa avanzada, no había nada que hacer. La desgracia siempre parece favorecer a quienes sufren. Parece que se mudó, pero su casa sigue ahí. Es la mujer oriental más hermosa que he visto. Su hijo también es muy lindo, ambos eran la imagen más hermosa del pueblo. Ay, tío, ya conoces a Luna y a Nate. Es una lástima que ya se hayan ido. Luna enfermó y en su lecho de muerte me encargó una tarea. Pensé que ya que la conocen y son sus compatriotas, sería más apropiado dejarles encargarse de esta tarea. Ethan guardó silencio tras escuchar el informe de sus subordinados. Se encerró en su estudio y fumó toda la noche. A la mañana siguiente abrió la puerta y, de repente, sentí que había envejecido. Había un profundo cansancio en sus ojos. Muchas canas habían surgido de la nada en su cabeza. Como un anciano moribundo completamente apagado. El banquete para anunciar la identidad de Nate se desarrolló según lo previsto. Me alegré mucho, esto significaba que la posición de Nate era inexpugnable. La familia Chen lo había reconocido. Emocionado, rodeé a Nate charlando sin parar. De ahora en adelante debes estudiar aún más duro, no dejes que la familia Chen se desmorone. Solo ganando más dinero podrás estar tranquilo. Ten cuidado con la familia Xia, son repugnantes. No tengas nada que ver con ellos en el futuro. Mientras hablaba, vi a Madame Xia merodeando furtivamente. Usando la multitud como tapadera, se alejó lentamente. Al ver hacia dónde se había ido, me dio un vuelco el corazón. ¿No es ese el salón de Ethan? Dudé, la seguí y la pillé echando algo en el vaso de Ethan. El mismo truco otra vez. Clara entró. Se quitó la ropa una a una y se acostó desnuda en la cama de Ethan. Mamá, ¿de verdad funcionará esto? Dudó un momento. Cuando lo hicimos antes, ¿no quedó Luna hecha pedazos por las críticas? Ethan explotó de un modo terrible. La señora Xia se palmeó el pecho. Confía en tu madre, después de tantos años, te aseguro que Chen Zong no solo estaba enojado, sino que estaba furioso por su propia indulgencia. Los hombres son así, una vez que los haces felices te recordarán por ello. Mira a esa chica, Luna, fue solo su cuerpo lo que atrapó a Chen Zong y le impidió mirar a nadie más. Por suerte se fue sola, y usé algunos trucos para asegurarme de que no regresara, de lo contrario, no habrías tenido ninguna oportunidad. La última frase consolidó la determinación de Clara. Ella se encogió y esperó obedientemente a Ethan. Sin querer, escuché un gran secreto. Resultó que mi muerte también fue obra de la señora Xia. Pero el médico me dijo que tengo cáncer terminal. No, definitivamente algo anda mal. Mis pensamientos eran un caos. Se oyeron pasos fuera de la puerta. Clara tragó tímidamente el estimulante que la señora Xia le había preparado. Enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. La puerta se abrió y la habitación se iluminó con flashes. El rostro de Clara en la cama palideció al instante. Eran Ethan y varios periodistas que lo acompañaban. Clara y la señora Xia fueron arrestadas. Todo lo que habían hecho antes también fue desenterrado y expuesto. Ese rico comerciante de entonces se presentó a declarar. La señora Xia había prometido ofrecerme, pero cuando él entró en la habitación, no me encontró por ningún lado,
y usó eso para estafar brutalmente a la señora Sia y quitarle una gran suma. El sirviente reveló la lista de compras de la señora Sia en el mercado negro, que incluía todos los estimulantes que había comprado. El mayordomo de la casa Chen también presentó la grabación de vídeo, que mostraba claramente a Clara dirigiendo y representando la escena ella misma, luego incriminando y culpando a los demás. Clara les gritó que no vieran, llorando desconsoladamente. La imagen de diosa que había cultivado en el círculo se derrumbó por completo. La persona que la señora se había plantado a mi lado admitió que fue ella quien le dio el mineral cancerígeno, con el pretexto de dármelo a mí. Conocía a esa persona, era una amiga cercana del trabajo. Me dijo que su esposo había pulido una hermosa piedra de una roca ablandada, y me la había regalado como adorno. Me pareció realmente hermosa, así que la guardé en mi escritorio. Inesperadamente resultó ser la causa del cáncer, la verdadera culpable de mi muerte. La señora Sia tenía pruebas concluyentes en su contra y fue condenada a cadena perpetua por homicidio intencional. Aunque las acciones de Clara no constituían un delito, su reputación ya estaba arruinada, y con la familia Sia al borde de la bancarrota por la supresión deliberada de Ethan, estaban al borde del colapso. Seguramente sus próximos días tampoco serían fáciles. Todo esto fue lo que Ethan descubrió tras enterarse de mi muerte. Descubrió la verdad y me vengó. También se sintió profundamente avergonzado al enterarse de la verdad. Él fue la mayor fuerza que me empujó hacia la muerte. Nate lo observaba sombrío día tras día, y murmuraba, «Mamá, ¿esto te hará feliz? Los malos han sido castigados, ¿cuándo podrás volver?» Ethan lo disimuló bien, no le dijo a Nate que ya había muerto. En cambio, en su 6º cumpleaños le di el regalo que tenía preparado. Era un oso de peluche marrón. A menudo me gustaba comprar pequeños objetos en casa que lucieran calentitos y adorables. Había preparado regalos de cumpleaños para Nate para todos los años, desde los 6 hasta los 18. Mi plan era contarle la verdad a Nate cuando cumpliera 18. Antes, haría todo lo posible por mantener viva la mentira de que seguía viva. Ethan, tras unos días de desánimo, se recompuso. Se volvió aún más adicto al trabajo que antes, trabajando de sol a sol. Salvo cuando le daba clases a Nate, hacía casi todo, dormir y comer, en su computadora. Nate también se volvió excepcionalmente motivado. Era tan excepcional, pero yo estaba muy preocupada. Temía que se volviera un adicto al trabajo como Ethan, frío e insensible. Una vez, él y Ethan estaban cenando juntos cuando, de camino, los detuvo una loca mal vestida. Solo después de que el guardaespaldas la sometiera, reconocieron que era Clara. Tras su derrota en la familia Sia, se convirtió en la primera víctima sacrificatoria enviada a pagar deudas. Se decía que terminó con un nuevo hombre rico y gordo, cuya familia incluía una esposa formidable. Su belleza le granjeó el favor del adinerado advenedizo, lo que despertó el resentimiento de la esposa, quien ordenó el aborto del niño que llevaba en el vientre, y desde entonces se volvió un poco desquiciada. El adinerado advenedizo tampoco estaba dispuesto a cuidarla. Se convirtió en una vagabunda. Una fría dureza llenó los ojos de Ethan mientras ordenaba sin piedad a sus guardaespaldas que la expulsaran. Antes de irse, Clara seguía gritando, «Soy la esposa de Ethan». Suspiré profundamente. El tiempo pasó rápidamente. Nate, de 18 años, ya se había convertido en un joven apuesto, era incluso más deslumbrante que Ethan en aquel entonces. En el banquete presenté el último regalo que había preparado. Era un colgante de jade que había bendecido en un templo y una carta. Nate leyó la carta, la dobló con calma y se la guardó en el pecho. Si no hubiera visto su mano temblar ligeramente, habría creído que me había olvidado hacía mucho tiempo. Pero ya era hora. Debería irme. Cuando Nate se hizo adulto, perdí el último apego a mi vida. Mi cuerpo se desvaneció gradualmente. Justo cuando estaba a punto de desaparecer por completo, oí al mayordomo gritar, «Señor, se ha ido». La perspectiva de Ethan. Mi mayor arrepentimiento es no haberle dicho nunca a Luna que la amaba. Ella nunca supo, ni siquiera hasta su muerte, que la amaba. Este amor nunca expresado mató a 2 personas. Una es ella, la otra soy yo. Me enteré de que la familia Sia había reconocido a una hija ilegítima en la familia. Me sorprendí mucho al verla.
Era hermosa, más hermosa que nadie. Siempre se escondía en un rincón, observando todo en silencio como un gato. Aunque era la única en la familia In, sabía que la rivalidad entre hermanos era la norma entre los ricos. Como hija ilegítima, era de esperar que la acosaran. Pero aún sentía una punzada de dolor al ver su linda cara sucia. Intervine para ayudarla y le dije a la señora Sia que no aprobaba tal comportamiento. Espero que las cosas le vayan mejor de ahora en adelante. Nunca imaginé que me tendría en la mira. No me interesan las mujeres. Tampoco bebí el vino que me prepararon. Pero miraba a Luna con lágrimas en los ojos, suplicándome. Parecía borracho. Ese día fui cruel con ella, lloró tanto después que se le quebró la voz. Estaba un poco avergonzado y enojado. Por primera vez perdí la compostura por culpa de una mujer. Debió haberme drogado. Sabía que no era una buena mujer. Pero no pude evitar prestarle atención. ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no intenta conquistarme? ¿No es conseguirme lo que siempre has soñado? ¿Por qué pones esa cara de indiferencia? Clara, solo esta mujer podía enfadar a Luna. Solo entonces estaría celosa por mí. Quiero ver más emociones descontroladas por mi culpa. Pero tú, ¿por qué divorciarte? Debe ser un juego de soltar para recuperar el control, debe serlo. Se fue. No la encuentro. ¿A dónde se habrá ido? ¿Quién la ayudó a escapar? Resultó que ella y yo ya teníamos un hijo. Entonces, ¿por qué no vino a verme? ¿Me odiaba? ¿O esperaba que me rindiera? No, soy Ethan. No podía estar equivocado. Estaba equivocado. Fue mi culpa que muriera. Fui yo quien la llevó paso a paso a la desesperación. Por favor, perdóname, ¿de acuerdo? La niña tiene 18 años. Le preparé regalos desde los 18 hasta los 80. Como su padre y su madre. Espero que me perdonen. Oficial.